Sección 8. El destructor de preocupaciones. Uno de los grandes objetivos de la vida es lograr tu propia paz mental. Y la razón por la que tan pocas personas tienen paz mental es porque no lo establecen como un objetivo lo suficientemente importante. Y si lo hacen, no se toman el tiempo para entender qué se interpone entre ellos y la paz mental. Ahora, hablamos anteriormente sobre uno de los principales obstáculos o pares de obstáculos principales, que son los patrones de hábitos negativos. El miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Esos nos roban una enorme cantidad de paz mental. También hablamos sobre los sentimientos de culpa, sentimientos de insuficiencia, sentimientos de inutilidad, sentimientos de no merecer y así sucesivamente. Ellos también nos roban la paz mental. Y quiero hablar en esta sesión sobre el último, si lo prefieres, clave para esta discusión sobre emociones negativas, lo que llamamos imaginación negativa. Ahora, la palabra imaginación negativa proviene de un extenso cuerpo de literatura que fue escrito a principios del siglo, pero encontraron que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos, que nos causa una enorme cantidad de estrés y angustia, si lo prefieres. La imaginación negativa crea miedo. Y una de las mejores definiciones de miedo que he visto últimamente es lo que se llama experiencias fantaseadas que parecen reales. Fantaseadas, experiencias que parecen reales. En otras palabras, estas son experiencias que creamos en nuestras mentes, en nuestra imaginación. Y nos enfocamos en ellas, y cuanto más nos enfocamos en ellas, más reales se vuelven para nosotros. Es como si tuviera 3 niños pequeños, y si les dejo ver una película de miedo, incluso si insisten en ello, comienzan a sentir que hay criaturas aterradoras debajo de sus camas y en sus armarios. Y así estas experiencias fantaseadas se vuelven reales. Y en una ocasión, con el pequeño Michael, no podíamos lograr que durmiera en su habitación porque estaba convencido de que había monstruos allí. ¿Cómo llamamos a la imaginación negativa? Bueno, otra palabra para ello es preocupación. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de miedo causada por la indecisión. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que cuando tomamos decisiones eliminamos la preocupación. Se realizó un estudio hace algunos años donde se encuestó a miles de personas y se les preguntó ¿de qué estaban preocupados en ese momento? Y lo acumularon todo y encontraron que esto es de lo que la gente se preocupa, el 40%. De las preocupaciones que tenía la gente eran cosas que nunca sucedieron. Cuando volvieron más tarde, encontraron que las cosas por las que estaban preocupados nunca sucederían. Iban a llegar tarde o perderían un trabajo o no les iría bien en una cita o en una relación. La siguiente cifra, el 30%, eran cosas que estaban en el pasado, que ya habían sucedido y sobre las que no se podía hacer nada. Había un 12% de preocupaciones. Eran preocupaciones sobre la salud. En la mayoría de los casos, preocupaciones innecesarias. El pensamiento de que tenían un dolor o una enfermedad o un malestar o algo más que no resultó ser cierto. El 10% de las cosas por las que la gente se preocupaba eran preocupaciones triviales. Estaban preocupados por si tenían suficiente cambio en el parquímetro o si alguien les llamaría por teléfono. Preocupaciones realmente irrelevantes. Solo el 8% de las preocupaciones eran sobre algo realmente sustancial. Y de ese 8%, la mitad o el 4% estaban totalmente fuera del control de la persona. Estaban preocupados por si China Roja invadiría el norte de Vietnam y cosas así, cosas sobre las que la persona no podría hacer nada de todos modos. Así que, básicamente, la investigación muestra que hasta un 96% de todo lo que nos preocupa, o más, es irrelevante. Nunca sucede. No vale la pena preocuparse. Pero ¿de dónde viene? La preocupación viene de una mentalidad así. Si creciste en una familia con padres preocupados, siempre preocupados, probablemente tú también lo seas. Es una respuesta condicionada. Los viste preocuparse. Quieres ser como tu mamá y papá porque son las personas más importantes en tu mundo, así que tú también te preocupas. Y he visto a niños pequeños de 4 y 5 años que son realmente buenos, preocupados, consumados. Y ellos y sus padres se sientan juntos y se preocupan, aunque no haya nada involucrado. Pero son experiencias fantaseadas que parecen reales. Nuestro trabajo es eliminar la preocupación. Y me gustaría darte 2 o 3 ideas simples que puedes usar. La número 1, que es una de las más populares de todas, es simplemente esta. Vive un día a la vez. Vive un día a la vez.
Simplemente no te preocupes por lo que pueda pasar mañana. No te preocupes por lo que pueda suceder dentro de un año o en 6 meses. Simplemente haz lo mejor que puedas ahora mismo. Hay una hermosa frase de Teddy Roosevelt. Él dijo algo en el sentido de que haz lo que puedas donde estés, con lo que tengas, y no te preocupes por el resto. Haz lo que puedas donde estés, con lo que tengas, y no te preocupes por el resto. Vive un día a la vez. Solo preocúpate por superar el día de hoy y ocuparte de hoy. Y como dice la Biblia, deja que el mañana se cuide solo. Basta a cada día su propio afán. La segunda clave, para lidiar con la preocupación, y tengo una enorme cantidad de desafíos que enfrento en mi vida empresarial, es obtener los hechos. Esto es muy importante. Obtén los hechos. No los hechos aparentes, no los hechos rápidos, no los hechos que parecen obvios, sino obtén los hechos reales. Tómate el tiempo para investigar una situación y averiguar cuál es la verdadera verdad del asunto. He descubierto que la mayoría de las situaciones de preocupación se evaporan si obtienes suficientes hechos. Escuchas que alguien ha hecho algo o no ha hecho algo. Escuchas sobre un cambio en tu negocio o en tu vida personal, o un cambio en una de tus relaciones. Descubrir. Llama a la persona. Encuentra la respuesta de la fuente de información correcta y a menudo descubrirás que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de las personas que se preocupan son personas que preferirían preocuparse en lugar de tomarse el tiempo para preguntar y averiguar qué está sucediendo exactamente. Pregunta a las personas, investiga, lee, haz tu tarea, obtén los hechos. Uno de los más importantes requisitos, por cierto, para tu éxito en los negocios o cualquier otra cosa. Cualquier otro campo de esfuerzo es obtener los hechos que necesitas para que tus respuestas ACT sean precisas y actualizadas. Ahora, el tercer método. Es lo que yo llamo el destructor de preocupaciones. El destructor de preocupaciones es una palabra o una expresión que provino de uno de nuestros graduados. Él dijo, esta expresión literalmente salva su negocio y salva su salud mental. Es una de las técnicas más simples de todas y es simplemente dinamita. Consiste en 4 pasos. Bien, paso número 1 es: cuando tienes algo en mente, defínelo claramente por escrito. Defínelo claramente por escrito. Siéntate, tómate el tiempo para escribirlo y di, ¿de qué exactamente estoy preocupado? Y siéntate y escríbelo. Estoy preocupado por esto. Y describe la situación exactamente como la ves. En medicina, dicen que un diagnóstico preciso es el 50%. La cura. Un diagnóstico preciso, definirlo claramente por escrito, es el 50% de la cura. Ahora, un punto importante aquí es que a veces cuando tienes lo que parece ser un problema abrumador, tienes más de un problema. Tienes lo que se llama una situación de cúmulo, donde tienes 2, 3 o 4 problemas juntos. Si lo defines claramente por escrito, a veces puedes escribirlo. 1, 2, 3, 4. Que hay varios pequeños problemas que están todos juntos que te preocupan. Y a veces, si eliminas una de esas dificultades, el resto se desvanece. A veces, un problema en un cúmulo de problemas es la clave y todos los demás se vuelven irrelevantes. Así que estate alerta a eso, pero defínelo claramente por escrito. El número 2 es, una vez que lo defines claramente, esta es la clave. Determina el peor resultado posible. Determina el peor resultado posible. En otras palabras, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la peor cosa que podría suceder como resultado de esta situación? Dejándolo a su suerte, si lo peor sucediera, ¿qué sería? Determina el peor resultado posible. Ahora, aquí sucede algo interesante. Descubrimos que en la preocupación no estamos preocupados o estresados por el evento. Un evento no nos molesta. Lo que nos preocupa es la anticipación de un evento y la resistencia que ponemos psicológicamente, deseando, esperando, rezando que no ocurra. Si psicológicamente determinamos el peor resultado posible por escrito y dices que lo peor que puede suceder es esto, y lo hacemos concreto y lo ponemos en papel, encontrarás algo notable. Tus preocupaciones desaparecen. Simplemente parecen evaporarse tan pronto como definimos el peor resultado posible. El estrés proviene de no querer enfrentar lo que podría ser. Hablamos de esto más tarde, pero es el fenómeno psicológico de la negación. Negamos, no queremos posponer. Por ejemplo, tienes una inversión
y la inversión está empeorando cada vez más. Así que tienes que decirte a ti mismo, ¿cuál es lo peor que puede pasar con esta inversión? Y lo peor es que lo pierdas todo. Una vez que dices lo pierdo todo, de repente ya no te preocupa tanto porque, sabes, simplemente puede suceder. El tercer paso, o déjame retroceder un segundo, con respecto a una relación. A veces estamos en una relación muy infeliz y decimos, ¿cuál es lo peor que puede pasar aquí? Lo peor que puede pasar aquí es que pierdas la relación. La relación desaparece. Entonces tienes que preguntarte, ¿eso me matará? ¿La pérdida de la inversión me matará? ¿La pérdida del trabajo me matará? ¿La pérdida de la relación me matará? Y la respuesta, por supuesto, es no. Te recuperarás de la pérdida de casi cualquier cosa. Entonces, número 3, por cierto, hay muchas personas que tienen y presentan signos de cáncer, pero no van al médico porque no quieren saber. El estrés de no saber en realidad exacerba la fuerza de la enfermedad. Y finalmente, cuando tienen que ir al médico, ha avanzado tanto que el médico no puede salvarlos. Pero el estrés de no enfrentar la posibilidad los mantiene alejados del médico, mucho más allá del punto en que un médico podría ayudarlos. El número 3 es resolver aceptar lo peor si llegara a ocurrir. Resolver aceptar lo peor si llegara a ocurrir. Esto no es pasivo y no es fatalista. Simplemente di sí. No se pudiera hacer nada y esto llegara a suceder. Lo aceptaré. Tengo un dicho que uso que es, lo que no se puede curar, se debe soportar. Lo que no se puede curar, se debe soportar. Así que dices, bueno, está bien, si esto sucede, lo aceptaré y aprenderé a vivir con ello. No voy a dejar que me rompa, no voy a dejar que me mate. Y luego, el número 4 es comenzar inmediatamente a mejorar lo peor. Comenzar inmediatamente a mejorar lo peor. ¿Qué significa eso? Significa que ahora has aceptado que podría suceder. Y ahora has decidido que vivirás con ello, ocurrirá. Y ahora haces todo lo posible para retroceder y asegurarte de que lo peor no ocurra. En los negocios, por cierto, esto se llama el análisis del arrepentimiento minimax. Es minimizar. El máximo arrepentimiento. En otras palabras, es decir, ¿cuál es la peor cosa que puede suceder? ¿Y cómo puedo minimizar ese máximo arrepentimiento? Esta técnica de Minimax es una técnica tremenda porque aclara tu mente considerablemente. Y una de las mejores maneras de usarla es este método realmente ingenioso. Toma un papel, dibuja una línea en el centro y una línea en la parte superior. Y luego trabaja hacia abajo en la página. Y justo en este lado escribe WPO. Lo siento, no, escribe en esta página una definición. En otras palabras, esta es una definición clara de lo que te está molestando. En la parte superior de esta página escribes WPO, peor resultado posible. Y luego escribes uno y dices, me preocupa esto, y lo escribes claramente. Y luego escribes uno, dices, el peor resultado posible es este. 2, me preocupa esto. 2, el peor resultado posible es este. Y así sucesivamente. Descubrirás que cada vez que haces esto, el problema simplemente se evapora. Y la mayoría, no todos, por supuesto, pero la mayoría del estrés o la tensión desaparece. Tu mente se aclara, y con una mente clara, puedes entonces enfrentarlo de manera efectiva. Ahora, el punto final con respecto a toda esta idea de preocupación e imaginación negativa es, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? ¿Qué crees que es? Bueno, es simplemente esto. Es la acción con propósito. El único antídoto real para la preocupación es la acción con propósito. Todo lo que te lleva al punto donde puedes tomar acción con propósito, donde puedes moverte y, como dice Shakespeare, tomar las armas contra el mar de problemas y, al hacerlo, terminarlos. Cualquier cosa que te lleve al punto donde puedas tomar acción con propósito eliminará la preocupación. ¿Por qué? Debido a lo que llamamos la ley de la sustitución. No puedes estar trabajando en un problema o una situación y pensar y actuar con propósito para resolverlo y seguir preocupándote por ello simultáneamente. La preocupación casi siempre surge cuando tienes demasiado tiempo libre. La preocupación es una forma de establecer metas negativas. ¿Recuerdas que hablamos de la ley de la concentración? Dice, en lo que te concentras crece. Bueno, cada vez que tienes una situación de preocupación, ¿qué te encuentras haciendo? Lo que te encuentras haciendo es pensar, hablar, insistir en imaginar vívidamente exactamente lo que no quieres. Según la ley de las expectativas, lo que esperes vendrá a tu vida. Aquello que temí en gran medida ha venido sobre mí. Es lo que dice en el libro de Job. O la ley de la atracción dice,
Atraerás a tu vida a las personas y circunstancias en armonía con tus pensamientos dominantes. La razón por la que estamos dedicando todo un módulo a hablar sobre la preocupación es esta. Es que hay algunas personas que no se preocupan por nada. Este método, por cierto, de determinar los peores resultados posibles, el destructor de preocupaciones, es también un método tremendo para la toma de decisiones. Cuando entras en cualquier situación donde tienes que tomar una decisión de una manera u otra, la primera pregunta que debes sentarte y hacer, una vez que lo has analizado, es ¿cuál es la peor cosa que puede pasar? Recuerdo al gran J. Paul Getty, quien en un momento fue uno de los hombres más ricos del mundo, dijo eso. Este método de determinar el peor escenario posible fue utilizado por él como un método de toma de decisiones en cada negocio al que se enfrentaba. Lo que él hacía era, decía, no, es lo peor que puede pasar, y luego se aseguraba de que lo peor no sucediera. Así que toma la decisión, ahora mismo, de que vas a eliminar la preocupación, experiencias fantaseadas que parecen reales, que vas a aceptar los peores resultados posibles que ocurran. Y ahora ponte en marcha, haz todo lo humanamente posible para tomar acción constructiva para eliminar la situación de preocupación y deshacerte de ella. Esa es la clave para eliminar la última de nuestras peores emociones negativas.